Vamos a hablar hoy de la célula procariota. El nombre, célula procariota, hace referencia, si desdoblamos la palabra, a pro antes, cariota, viene de carios, carion, del griego, que quiere decir núcleo. O sea, son células en las cuales han existido antes de la aparición del núcleo, antes de la aparición de la membrana nuclear que constituye justamente el núcleo. Estas células procariotas son típicas de las bacterias. ¿Qué características tienen estas células procariotas? Primero, encontramos una serie de membranas que desde adentro hacia afuera son la membrana celular, que ustedes ven en el modelo en color naranja, en la pared celular, que se ve en color amarillo y que está formado por un polisacárido complejo, y por último lo que ven en negro es la cápsula, muy típica de las bacterias, que le permiten la resistencia a determinadas condiciones. Por ejemplo, hay bacterias que son extremófilas que pueden, gracias a esta cápsula, vivir en temperaturas externas. Por dentro, toda la parte central, corresponde al citoplasma de la célula. Dentro del citoplasma de esta célula procariota encontramos diferentes estructuras, como por ejemplo la que ustedes ven en verde y amarillo, que son los ribosomas. Los ribosomas son encargados de la síntesis de proteínas. Otras estructuras, como por ejemplo esta, son gránulos, gránulos de almidón, gránulos de proteínas, etc. Y esto que ven en color rosa son los plásmidos. Los plásmidos son restos de ADN que contienen genes. Por dentro, si ustedes observan, encontramos una zona que llamamos zona nucleoide, y la llamamos justamente zona nucleoide por lo que hablábamos al comienzo, porque no tienen membrana nuclear, porque no tienen un núcleo definido. Esa zona nucleoide está formada por una molécula de ADN circular, que también contiene el gen. Los genes. En estos casos de células procariotas encontramos un cromosoma único. Además de estas estructuras, por fuera encontramos estas otras estructuras llamadas pili, cuya función es permitir la adherencia de la bacteria a otros organismos. Y esta otra estructura llamada flagelo, que tiene estructura diferente, por ejemplo, al flagelo de una espermatozoide, pero en cuanto a función, lo que le permite es también la movilidad. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de esta célula procariota o bacteria? Bueno, por un lado tenemos la nutrición. La nutrición de estos organismos puede ser de dos tipos, autótrofa o heterótrofa. Cuando hablamos de nutrición autótrofa, estos organismos pueden hacer, por un lado, quimiosíntesis, a través de compuestos químicos obtener energía, y por otro lado, fotosíntesis, a partir del dióxido de carbono, del agua, del sol, realizar también el proceso de fotosíntesis y obtener su alimentación. Por otro lado, pueden hacer también, de acuerdo a qué organismo sean, nutrición heterótrofa. Y en esos casos, dentro de la nutrición heterótrofa, tenemos que pueden ser saprófitos, o sea, alimentarse de organismos muertos, pueden ser parásitos, invadir un organismo y tomar los nutrientes de él, o pueden ser simbióticos, establecer una relación interespecífica con otro organismo en el cual ambos se beneficien. Todo esto con respecto a la nutrición. En cuanto al proceso de reproducción, estos organismos realizan dos tipos de reproducción, asexual o parasexual. La reproducción asexual puede ser por bipartición o fisión. Un organismo se divide en dos y se sigue multiplicando sucesivamente. Por eso tenemos que cuando una bacteria coloniza nuestro cuerpo, rápidamente se va a propagar, va a sufrir procesos de división o fisión y vamos a tener gran cantidad de bacterias, colonia de bacterias en poco tiempo. Y por otro lado tenemos la reproducción sexual con una serie parasexual, con una serie de procesos como son la conjugación, la transducción y la transformación.
Bien, por último vamos a hablar que estas células procariotas tienen diferentes formas. Pueden tener forma redonda y en ese caso hablamos de cocos. Por ejemplo, más de uno ha escuchado hablar de los neumococos, ¿sí? Los neumococos típicos de una enfermedad que es la neumonía. Pueden tener forma de bastón y en ese caso hablamos de bacilos, como por ejemplo el bacilo de Koch de la tuberculosis. O pueden tener forma de espiral y en ese caso vamos a hablar de espirilos.